se la cebe, digamos? Sí. Te le preguntó, te lo dijeron millones de veces en tu carrera, pero queremos saber en 4G, ¿qué es el ACV? O sea, ¿qué es? Es una enfermedad neurológica que se da alteración del flujo de sangre al cerebro. ¿Sí? Ustedes piensen, para la gente que no lo sabe, que las neuronas, que son las principales células del cerebro, son muy sensibles a los requerimientos de oxígeno, de nutrientes, ¿sí? O sea, todo lo que trae la sangre. Entonces, cualquier cosa que altere el flujo de sangre hace que esas neuronas empiecen a funcionar mal y den los síntomas hasta que llega un momento que por la falta de oxígeno, de nutrientes, o sea, de sangre correctamente, esas neuronas mueren y se produce lo que se llama el infarto. Esto puede ser por dos cosas grandes, una primera gran división. El más común, más o menos 85%, es lo que nosotros llamamos ACV isquémico, o sea, accidente cerebrovascular isquémico, o infarto cerebral, que es cuando se ocluye, se tapa de golpe una arteria, ¿sí? Como Malena bien decía, no nos da síntomas premonitorios, en general está bien y de repente la arteria se tapa y aparece el síntoma. Ok, ya vamos a charlar de síntomas, El otro grupo que es el más frecuente es lo que le pasó a Male, ¿sí? Que es lo que llamamos un ACV hemorrágico, una hemorragia cerebral, el 15%, menos frecuente, pero en casos como el de Male son potencialmente mucho más serios. En este caso la arteria se rompe, ¿sí? Y más allá del daño que produce la sangre en el cerebro, está bien, obviamente, todo las neuronas que estaban irrigadas, que les llegaba la sangre por esa arteria que se rompió, también empiezan a sufrir la falta de nutrientes y de oxígeno. En ese caso, Male, vos ya lo habíamos charlado un poco esta semana, pero Male me contaba el 10 de febrero del 2003, para quienes no conocen a Male, pero tienen que conocerla, a sus 19 años, ella venía unos días previos con alguna molestia, una cefalea, un dolor, algo como un dolor. O algo de dolor de muela. Cefalea nunca tuve, es más, las pocas veces que me dolía la cabeza yo me tomaba, mi mamá me daba 4 aspirinetas, teniendo 19 años, 4 aspirinetas. Pero esa noche me agarró ese dolor de cabeza que es inexplicable, que yo lo puedo explicar, pero nadie lo va a entender, o solo la persona que la vivió, ¿entendés? Es un dolor que no te puedo decir, no te puedo decir, es dolor, no Sí, es como dolor, irreproducible. Es como, no sé qué, profe Doki, qué nombre se le pone cuando decís... Es un dolor muy particular que tiene un nombre por la descripción de los pacientes, que es cefalea en estallido. Los pacientes que tienen... Sí, estallido. Refieren eso. Les explota la cabeza. Dicen que es el peor dolor de su vida y que empieza de un segundo para otro. Es más, te cuentan lo que estaban haciendo. Mirando tele, leyendo, comiendo. En ese momento me acuerdo que estaba mirando una película de Woody Allen, no recuerdo bien cuál era la película, pero me agarró ese dolor de cabeza que encima yo era una nena de 19 años, te digo que las pocos días, las veces que me dolía la cabeza, me tomaba 4 aspirinetas, porque tomar aspirina, que era un poquito más grande, yo me atragantaba, o sea, 19 años, ¿entendés? Entonces, nada, me agarró ese dolor de cabeza y a partir de ahí no me acuerdo absolutamente nada de nada. Después yo puedo contarles el cuento de mi mamá, si quieren. Exactamente. Pero yo ahí yo ya perdí el conocimiento, ¿no? Porque hay gente que tiene la posibilidad de reaccionar o actuar, ¿entendés? No sé si tanto los que tienen ACV hemorrágicos, no sé si cambia en eso, Doki, o sea, si es diferente el ACV isquémico que el hemorrágico. Me tiraste varias puntas, si me permiten, ¿sí? Varias cositas. Si hay algo de las ventajas que me pueden usar a mí, por un lado, y por otro lado hay gente que me putea, es que yo pregunto todo. Soy más curiosa. Pregunta todo. Todo. Pero bueno. Voy a intentar contestar, pero si me permiten, de las puntitas que vos dijiste, ¿sí? Uno es esto, los pacientes que tienen, en general, lo que duele es cuando es la hemorragia, ¿sí? No más frecuentemente. Los pacientes que sufrieron una hemorragia cerebral lo refieren como que es totalmente diferente a las cefaleas que pueden tener en su vida. Entonces, y aparte, y eso, lo que yo tuve ese dolor de cabeza insoportable, como que me explotó,
Y otro también que pasa solo, no solo, pero más que nada en el ACV hemorrágico tiene que ver con los vómitos. Yo en ese Sí. momento vomité. Los ACV isquémicos en general no son esos Mm, síntomas, digamos, ¿o no? No, no, porque eso que vos te pasó del dolor fuerte de cabeza y de los vómitos es porque justamente al romperse la arteria y sangrar, se produce algo que se llama aumento de presión intracraneana, ¿sí? Perdón que lo explico rápido, pero imagínense que el cráneo es duro, no se expande, hueso, ¿sí? Excepto Exactamente. en los niñitos hasta que las fisuras se endurecen. Entonces, lo que está dentro ocupa su lugar natural, el cerebro, las arterias, hay un líquido que se llama cefalorraquídeo. Cuando se rompe la arteria y empieza a sangrar, empieza a llenarse, además de lo que hay normalmente, de sangre. Eso ocupa el lugar. Entonces aumenta la presión. Síntoma, dolor muy fuerte de cabeza, como lo sentiste vos, y vómitos, que muchas veces lo referimos como a chorro, no es el vómito de que uno está mal, le agarra náuseas, viene como de la nada. Entonces, primera alarma es, a ver, no es cualquier dolor de cabeza, no hay que asustarse ahora, mañana, No, todos los que tienen un mismo dolor. Los Nunca, pacientes lo nunca, refieren como nunca algo, transmitimos el 4G miedo, sino que al contrario, no. son todas herramientas y claro, estrategias para prevención. totalmente, es un dolor muy fuerte que lo refieren, como dice Male, completamente diferente, de golpe y a veces asociado a otros síntomas como los vómitos. Pero hay que tener en cuenta algo, que lo que tuvo Male en realidad, por suerte, lo menos infrecuente, por suerte, pobre Male, pero para el resto es lo menos infrecuente dentro de la patología cerebrovascular. O sea que el dolor de cabeza fuerte, súbito, es un síntoma, pero tenemos que conocer los más frecuentes, porque si no nos vamos a perder del otro Exactamente, porcentaje totalmente. Sí, Claro, claro. pienso lo Aclaremos mismo. que que lo es que el más... acabamos de Porque decir creo que es hay un solamente para la 85 y un hemorrágico. 15%, ¿no? Un Exacto, 85% Exactamente, de isquémicos y un 15% de de hemorragia. hemorrágicos. claro. Aclaremos que lo que Hablamos estamos más por la escuchando, mayoría, después la minoría, bueno, las sí, excepciones dejémoslo para el final, digamos, pero para ser más, bien, para bien, que bien. sea también, seamos más claros y que Tal cual. lo Para use ordenarnos, entonces, para pasar el limpio, hay dos tipos de ACV, el isquémico y el hemorrágico, y dentro de lo que acabamos de escribir, que lo que le pasó a Male fue el hemorrágico, con la signosintomatología, ¿no? La cefalea en estallido, vómitos en chorros que pueden aparecer o no, de acuerdo a la presión intracraniana que aparezca en ese momento, pero esto aclaremos que es el ACV hemorrágico. Ahora, que es la minoría. ¿qué es la Ahora minoría? empecemos, Doki, por la mayoría. Exacto. La Nos mayoría. vamos a la mayoría, Mirá, que es el Vamos. ACV Eso sí isquémico, tiene ¿verdad? que ver con levantar los brazos y todo eso. La escucho, Claro, Doki, la exactamente. escucha usted. Piensen que el cerebro controla todas las funciones del cuerpo, ¿sí? Entonces, de golpe, una parte del cerebro deja de recibir sangre y empieza a producir síntomas. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Sí? Cara, no podemos, por ejemplo, mover la mitad de la cara, ¿sí? Fuerza, brazo, pierna, bueno, cara, brazo, pierna, está bien. No poder hablar correctamente, está bien, porque no nos salen las palabras, pensamos lo que queremos decir, pero no nos salen, ¿sí? O, no, o nos salen, pero nos salen como trabadas, como hablando como borrachos, o no entendemos. Entonces, una manera muy fácil que engloba, digamos, a la gran parte de los síntomas es una sigla que se usa mucho en inglés, en castellano nos cuesta encontrarle un sinónimo, que es el FAST, de rápido en inglés, ¿sí? Que es por face, ¿sí? Ver la cara torcida, ¿sí? Arm, de que se, como dijo Malena, como hizo el síndrome de poner los brazos y que se me cae un brazo, ahí está el dibujito, ¿sí? Después, hablar, está bien, hacerle hablar a la persona y que no hable correctamente. Y lo último, la T, ¿sí? Que es cuando reconocemos alguno de estos síntomas, es rápidamente activar un servicio de emergencias, Sí. ¿sí? Time, rápido, rápido. Eso es como uno de los aspectos más claves y creo que también en todo lo que venimos charlando y justamente por esto que también tenemos hoy a Fleni con nosotros y creo que uno de los aspectos que, por lo que pude escuchar de entrevistas a Malena y demás, uno de los aspectos que fueron sumamente importantes es activar el sistema de emergencias rápido, digamos. Obviamente que si están en Capital Federal, contamos con varias instituciones, Fleni es una de ellas, que tienen un servicio de 365 días del año, un servicio de unidad de stroke, unidad de ACV, que es el centro donde vos, Virginia, sos la subjefa. En ese caso, digamos, ¿cuáles son las medidas que tienen que implementar en la casa? ¿Cómo actuamos con rapidez? ¿Llaman a una ambulancia? ¿Llaman a un médico a domicilio? ¿Qué podemos hacer en nuestra casa? A ver, sí, pensé que me iban a perder el resto. Lo primero, sí, es súper importante que reconozcamos los síntomas, como dije.
hablar, mover la cara, mover las piernas, no comprender, o este dolor súbito de cabeza que contó Male. Primero lo que tenemos que hacer es llamar al servicio de emergencias, Perfecto, ¿sí? perfecto. Rápidamente, al que tengamos, al que nos acordemos. Si no encontramos tenemos alguna obra social, pero no acordamos, al Pero- 911, al 107, claro. Doble, pero también tiene que ver con que a la hora de llamar a la ambulancia hay que decirle a la persona, creo que esta persona está teniendo un accidente cerebrovascular. Totalmente, Para que lo ahí lleven va. al lugar donde hay que llevarlo. Porque eso es... Ahí va. ¿Qué podemos no, hacer nosotros como? Perdón, no, está bien. No hay problema. Perdón. ¿Qué podemos hacer nosotros como paciente o familiar o vecino o compañero de trabajo? Primero, activar el servicio de emergencias. Segundo, lamentablemente no hay, eso es súper importante, pero no hay nada más que podamos hacer. O sea, no hay medicación, Perfecto. no hay pastilla mágica, es cosas que surgen o que se ven en internet de pinchar y no me expliquen por qué aparece el pulpejo de los dedos o la oreja, el lóbulo de la oreja. No ganamos Nada nada. de todo eso sirve. Nada. Inclusive para el ACV, al revés de lo que puede producir, podemos hacer el infarto de corazón, que a veces frente a un dolor fuerte de pecho y todo recomiendan tomar, masticar una aspirineta. Para el ACV, como no sabemos si es isquémico o hemorrágico en casa, en realidad ni siquiera le podemos dar una medicación. Exactamente. Y lo otro, por favor, mucha gente que tiene acceso a un tensiómetro toma la presión en la casa, ¿sí? Y la nota alta. Okay. Y dice, hasta que llegue la emergencia, bajemos la presión. Por favor, jamás hagan eso, porque lo voy a explicar muy básico. Se me ocluye una arteria, se me tapa una arteria. ¿Y cómo hace el cuerpo para intentar que la sangre siga fluyendo? Como a mí se me tapa un caño, aumenta la presión, ¿sí? Porque quiere que llegue la sangre, que pase Claro, es la esa respuesta obstrucción. refleja. Es para proteger la circulación del cerebro, Claro, ¿sí? Esa penumbra, lo que nos permite intentar salvar las arterias. Entonces, los médicos inclusive toleramos presiones bastante altas en el momento agudo, ¿sí? Hasta que detectamos algunos detalles en las guardias. Entonces, ni siquiera hay que bajar la presión, hay que llamar a la emergencia y, como dijo Malena, decir, creo que estoy teniendo una ACV, o está teniendo una ACV, o puede ser un infarto cerebral. Se supone que cada vez más trabajamos con los servicios de emergencia y prehospitalarios para que reconozcan esto, sí. Pero como todavía sabemos que hay un camino que tenemos que andar, lo que podemos ayudar es esto, es detectar, avisar al quien nos atiende el teléfono, creo que es una ACV, ¿sí? Y si me permiten un segundito más, la última cosa que podemos hacer, y es súper importante, anoten el miempo. Ok. Sí, porque después vamos a mirar tratarlo la hora, seguramente. reloj, celular, a la hora que llamaron en el microondas, en el tele, en algún lado. Lo anotan, ¿sí? Porque después esa información va a cambiar muchísimo lo que nosotros podemos hacer con el paciente. Y eso tiene que Después ver uno se con pone las nervioso. secuelas o la dificultad después, ¿o no? Cuanto Sí, más después uno se tiempo pone nervioso y no se acuerda. ¿Eh? Uno se pone nervioso y nos pasa a nosotros, estamos con los familiares, con los testigos, todo, y le preguntamos, bueno, no sé, me fijo a qué hora llamé, No, porque es un ser humano. No, y aparte en general, o sea, por lo que sé, creo que entre las 3 y las 4 horas es un periodo no, digamos, recomendable, pero dentro de la desgracia, digamos, entre las 3 y las 4 horas es un periodo bastante... Es el periodo donde la actuación, digamos, del equipo de neurología vascular, donde va a cambiar el post la plasticidad neuronal que vamos a tener después en cuanto a la rehabilitación y las secuelas y demás. Entonces me parece que para eso, para Virginia, como le debe suceder a los cardiólogos también, ese tiempo ventana o puerta de balón, o como le llaman, tiempo de oro, como le digan en neurología, es fundamental, y ahí es donde ustedes también, Virginia, dirigen la línea de tratamiento. Si un paciente va a ser quirúrgico, no va a ser quirúrgico, si lo van a controlar, si va a una unidad de terapia intensiva, eso modifica absolutamente, ¿no? Como nos contó Male. El tiempo perdido. El cerebro perdido. Exacto. El tiempo Exactamente. perdido, el cerebro perdido. Es justamente lo que dijeron. Nosotros tenemos una ventana de oro, un tiempo de oro. ¿Qué significa eso? Que por suerte tenemos tratamientos que podemos hacer rápidamente, ¿sí? Vamos a hablar sobre todo del isquémico, pero esto también sirve para el hemorrágico, ¿está bien? Para el isquémico se nos ocluye una arteria, que es lo más frecuente que pase. Entonces, ¿yo qué quiero hacer?
perdón la expresión, destapar la arteria. Por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a usar? Por un lado puedo usar anticoagulantes muy, muy, muy fuertes que tenemos, que paso por vena, Sí. para diluir ese coágulo, ¿sí? Pero es una medicación muy fuerte, entonces yo tengo que jugar con un límite que es beneficiar al paciente, y lo hace muchísimo, ¿sí? Contra el riesgo de que se me complique por la anticoagulación. Es un laburo Entonces, más artesanal de ustedes. por suerte está bastante estipulado. Hoy, digamos, tenemos... Está Tiene súper mucho, sí, protocolizado, por suerte. diríamos. Hay muchos Sí, está protocolos. muy protocolarizado. Y para eso, para darle esa medicación que digamos, darle la posibilidad a la persona que sobrevive una CB sin secuelas, que sobrevive independiente, ¿sí? Ok. Es cambiarle la vida a una persona. Tenemos 4,5 horas, Exacto. ¿sí? Yo lo digo y parece mucho, pero ahora pónganse 4 horas en y su casa o en media, su trabajo. básicamente. Nada. 4 horas Ahora, y media, pero se dan cuenta. entre que hoy dijiste que voy a esperar que llegue mi pareja, que llegue mi hermano, voy a llamar a mi papá, a mi mamá, que voy a sacar el laburo, o no, es que como donde sea hay que movilizarse y actuar, y ahí preguntaban, si no somos de Capital, ¿podemos pedir que nos trasladen a Fleni? Sí, por supuesto. Piden con centros de referencia de neurología vascular, porque de nada sirve que por ahí tal vez es lo más cercano, pero si los pueden llevar a una salita o algo más chico, un CESAC o un centro de atención mucho más chico, perdemos tiempo que son fundamentales, lo acaba de decir Virginia. 4,5 horas es el tiempo de oro, en el Fleni son dorados, todos dorados, el tiempo de oro que tenemos para hacer tratamientos y instaurar tratamientos, sea, como dijo recién Vir, anticoagulantes o definirse un paciente neuroquirúrgico,